Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a continuar, amén, Amén. a seguir hablando un poco más de cómo el Señor hace, amén. Hablábamos la vez pasada y nos quedamos de cómo Dios, en lo que Él está, desde donde Él está gobernando, desde fuera de nuestra vista. Aleluya, amén. Que observa, que ve, qué hacemos con lo que nos va dando. Amén. ¿Sí? Él observa, por ejemplo, la vez pasada hablábamos de que cómo nos comportamos si hay dos partes. Cuando respeto la herencia de otro, ¿sí? Cuando no respeto la herencia de otra persona, ya sea en lo natural o en lo espiritual. Amén. Dicho de otras palabras, cuando, si se me permite, cuando agredo o quiero tener lo que Dios le dio a usted. Amén. ¿Sí? Puede ser envidia también. Sí. Codiciar lo de los demás. O envidia. Amén. Amén. Otra forma de verlo sería que ahorita me vino a la mente, pero se me fue. Ambicionar, sí. codiciar, Sí. envidiar. Sí, entonces vemos esa parte. Por un lado, en la balanza, ¿qué hago con lo que Dios me ha dado? Pero este tema que hay ahí es bien extenso. Amén. Pero es difícil de entender. Aleluya. Porque en esta parte, la vez pasada, no tocamos ni versículo y el Señor nos llevó. Amén. El Espíritu nos llevó. Amén. Amén. Nos elevó a un nivel de entender las cosas para aquel a quien Dios le permite entender lo que estamos hablando. Amén. Amén. Estábamos haciéndole un examen y algo a los principios bíblicos. Por ejemplo, de cómo Dios ve que se le dé a que si al hermano Isabel se le tenga que dar el ser pastor, que se le dé. Aleluya. Que se cumpla. Amén. ¿Sí? Es su heredad. Amén. Parte de los regalos y de los propósitos que Dios tiene para su vida. Amén. Pero estamos viendo de que si a usted en lo natural, porque está lo espiritual, pero hay una parte en lo terrenal para que alcance también y complemente su propósito. Amén. Sí, para que se ayude a cumplir o se complemente más el propósito con más libertad. Amén. ¿Sí? Cuando hay cierta propiedad en lo terrenal, ¿sí? Dios nos da, y sabemos que es primero lo espiritual, pero si me desgasto más buscando lo terrenal, si no se me agrega lo terrenal, voy a gastar más tiempo que en cumplir lo espiritual. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo familias, porque tengo hijos, porque tengo que de ahí sustentar para la obra. Amén. Para de ahí sacar, para dar, para compartir, para meter al necesitado, o para meter, si puedo tener un cuartito para el huérfano, o para algún extranjero, o para hacer misericordia de algo de alguien. Amén. 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 Y siempre hay algo en el corazón del hombre de que anhela hacer algo aquí. Amén. Siempre hay algo en nuestros corazones. Aleluya. La Biblia nos dice que primero busquemos el reino de Dios. Amén. ¿Sí? No le estoy quitando valor a esta otra parte, pero que tenemos que expandir nuestro pensamiento
y apoderarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Sí? Me apodero de lo espiritual, pero la Escritura dice que tengo que prosperar, Como prospera mi alma. ¿sí? Como prospera mi alma. Amén. Entonces, la Escritura, sí, en ese sentido, tal cual el orden de lo que me está diciendo la Escritura, me manda primero a prosperar mi alma. Amén. Y una vez que prospera mi alma, tiene que venir una consecuencia no natural. Amén. Con los que me rodean, con mis propiedades, para poder hacer el llamado dentro de las cosas del reino de Dios con más gozo, con más alegría. No que esas cosas sean el gozo, sino de que el ver que la necesidad se suplió, que Dios la suplió, me va a dar más gozo para ayudar, para ir a hacer, para ir. Amén. Amén. El ver que si yo prospero, ¿sí? Y Amén. mi alma prospera, el poder yo, le voy a hacer una variación aquí, el poder ver que Dios me respalde cuando yo ore, si es conforme a su voluntad, ¿sí? Amén. Que aprenda a discernir cuando Él me diga, ora, Amén. y la gente, porque Dios me ordenó, obedecí y fue sanada. Poder ayudar o ser partícipe, en otras palabras, de esa parte, me va a llenar de más gozo. Me va a llenar de alegría el poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ese es dentro de las cosas del suplir, porque hay gente que necesita tal vez al vaso que trae el tesoro. Amén. Todos traemos, pero no todos lo hemos destapado o lo hemos descubierto. Amén. 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 Entonces, que aquel que ya está bajo las órdenes del Espíritu Santo, pueda el Espíritu Santo enviarlo para que me bendiga materialmente. ¿A qué me refiero? Un milagro físico. Aleluya. Amén. O algo que se sienta o se perciba en mi cuerpo, aunque sea espiritual. Una quitada de odio, una quitada de amargura, de un dolor espiritual, de algo que nadie ve, pero que solo el Señor sabe. Amén. Algo que voy a vivir en lo físico. Como el que me echen afuera los demonios de vicios. Amén. Porque parece que no, es espiritual sí, pero o no se puede vivir en lo físico. Aleluya. Se percibe y se siente en lo físico. Amén. Igual el de cualquier vicio que le podamos poner O adicción. o adicción. Entonces es una bendición poder participar para suplir una parte mientras está uno en este cuerpo. Aleluya. Amén. Si es que Dios así lo decide y lo permite. Amén. Amén. Está esa parte, en esa parte, buscamos el reino de Dios. Amén. O deberíamos intentarlo al menos. Amén. El Señor ahí está viendo que mi herencia se me dé. Porque si yo tengo una herencia, ¿usted cree que no puedo ayudar a otro? Por supuesto que sí, mijo. Esa es la idea. Pero lastimosamente no sabemos que tenemos una herencia ni qué es, ni que la podemos obtener para bendecir a otro. En todos los ámbitos. A lo mejor sí sabemos, pero no sabemos cómo arrebatarla, mijo. Cómo obtenerla, cómo Son contados. apropiarnos de ella. Amén. O nos cuesta
hay una barrera para poderlo discernir. Amén. Hay una barrera, un estorbo, una nube o una dureza para llegar a ese nivel. Amén. Amén. A veces hasta el temor o la ignorancia. Amén. Amén. Entonces, con mi herencia puedo bendecir. Amén. Esas en el ámbito terrenal, hablando. Amén. Al ámbito espiritual. O sea, estoy casi lo mismo, ¿sí? Con lo espiritual, con mi herencia espiritual o lo que ya he obtenido, lo que ya he aprendido, lo que ya practico, puedo bendecir a otro, Aleluya. ¿sí? Hablé de un milagro desde que se ha quitado de un vicio. Amén. Pero, ¿qué te parece con esa herencia enseñarle a que él gane la suya para que pueda ayudar a otro? Amén. ¿Qué me parece que con esa herencia espiritual aprender a hacer la voluntad del Padre? Aprender a que con mi herencia él alinee y gane su herencia, descubra su herencia. Amén. Amén. El Señor está ahí en lo oculto, viendo que se me dé lo que me corresponde. Aleluya. Amén. Pero no nomás eso, de ver qué siembro, qué hago con la palabra que se me da. Amén. Que se me dé, pero también que se me quite lo que no me corresponde. ¿Sí? Que lo que no tiene que estar en mí, que lo que no es de mi herencia o que me quiero apoderar de ello, que no se me permita. Amén. O que a su tiempo, dicho en otras palabras de nuestro lenguaje humano, se nos cobre. Hay muchos dichos para decir esa parte de la palabra. Dice, la vida te lo va a cobrar. Dios no se queda con nada. Amén. Dios es justo. Muchas de ellas son partes bíblicas en frases de sabiduría que utiliza el ser humano. Amén. Como dice la escritura en el libro de los proverbios. Amén. Son proverbios para decir verdades que la gente con el paso del tiempo ha descubierto. Amén. Que no saben ni que están en la Biblia, pero los utilizan, que ven, que los pueden ver que se cumplen. Amén. ¿Por qué? Porque despiertan o tienen esa sensibilidad, ese don despertado, esa sensibilidad de poder percibir. Espérate, Dios no se Aleluya. queda con nada. Amén. Deja que Dios sea el que actúe. Otros lo llaman más por otro lado desviadamente, el karma. Pero pues esa palabra no sé ni qué significa y no me interesa. Pero es decir que todo lo que haces Se te regresa. se te regresa. Sea Se para paga. bien o para mal. Sí. Amén. ¿Sí? Que lo que yo siembre, cosecho. Es la parte bíblica. ¿Sí? Entonces, Dios está ahí vigilando para que se te dé, pero para que se te quite. Aleluya. Pero he estado trayendo en mi espíritu algo, Bendito. recordando de que Dios está viendo ahí todo lo que hago, si peco, si no peco. Pero hay algo en el cual los seres humanos muy pocas veces meditamos y pensamos aún dentro de las cosas de Dios. Y venía una angustia a mi ser, porque meditaba yo, si Dios está viendo qué siembro y qué hago, y si fallo, y que se me dé, y que se me quite, y que se me provea. Me vino a mi mente y a mi espíritu
esa parte en un área un poco más allá. De las veces que el Señor me ha dado y he despreciado. Aleluya. Hablábamos la vez pasada de cuando despreciaban, ¿sí? La primogenitura. Amén. Cuando desprecias la bendición. Amén. Digo, Señor, ayúdame, porque puedo ver que durante mi vida, en varias secciones y en varias partes, he hecho eso. Amén. ¿Cómo lo trato? ¿Qué tengo que hacer? Necesito, Señor, que me hables. Necesito de tu guianza, de tu Aleluya, voz, amén. de tu guía en esa parte. Porque es algo que, como dice una canción, que carcome hasta los huesos. Bendito Dios. Es algo que lo destroza a uno todo. Normalmente piensa uno, Dios, las bendiciones de Dios aquí y allá. ¿Cuándo pensamos y meditamos o volteamos hacia atrás y decimos, Señor, perdóname, te desprecié, te desobedecí? Yo sé que desobedecemos en muchas áreas, pero desobedecer en una área, cuando Dios ya te da una parte de tu herencia mayor, que es una encomienda, ¿sí? Amén. Es a otro nivel. Usted, pastor, hermano pastor, hablaba del hijo pródigo, pero ¿qué le parece hablábamos también de Esaú, Amén. que despreció Amén. por un plato de comida, ok? Amén. Pero, ¿y qué le parece Saúl? Amén. Teniendo un cargo, despreció o desobedeció. Amén. Es casi lo mismo, ¿sí? Uno por un plato de comida. Saúl por apariencias, Amén. por el qué dirá el pueblo. O por ambición también. Amén. Saúl desobedeció a Dios. Ya tenía un cargo Amén. y hizo algo que no le correspondía. Amén. Y me veía yo en mi vida y decía, Señor, ayúdame, ten piedad de mí. Aleluya. Señor, ¿cómo trabaja esto? ¿Cómo lo manejas? Bendito Dios. Aleluya. Porque esto carcome hasta los huesos, Señor. Aleluya. Amén. Esto cala. Gracias, en lo más Jesús. profundo. Esto cala en el espíritu. Bendito. Gloria a Dios. Saúl, hablamos de que a algunos pues le tocaba la primogenitura, a otro fue puesto como rey. ¿Quién más le viene a la mente que desobedeció Aleluya. teniendo un puesto, una posición? Me viene a la mente David, habiendo Siendo rey. sido rey, No. que tenía que estar en la batalla, al frente de la batalla. Amén. Hizo la desobediencia de quedarse en palacio Amén. y a través de eso entró la parte del pecado, porque miró lo que no debería de mirar, codició lo que no debería de codiciar y lo obtuvo por el mismo poder que él tenía siendo el rey. Y la consecuencia fue grandísima, amigo. Por eso digo,
me llevaban esa parte, en esa área, en mi ser. ¿Por qué? David, ok, no fuiste a la guerra, ok, pero el mandato era estar en la guerra. Amén. Y no nomás eso, codició lo de su prójimo teniendo él cientos, no quiero decir miles, Amén. pero cientos de mujeres. Amén. Teniendo cientos de mujeres. Así es el enemigo. Nos hace que pongamos la mirada donde no debemos. Amén. E hizo eso. Me viene también el sacerdote Elí. Ahorita iba a ir para allá también. Gracias, Jesús. ¿Cómo un sacerdote, Elí, menospreció a Dios? El sumo sacerdocio. El ser encargado del tabernáculo. El ir y observar ese tipo de cosas, Señor. ¿En qué posición estoy? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Necesito de tu ayuda. Aleluya. Hay otro, así de los más notables está Elí. Samuel le pasó lo mismo con sus hijos. Con sus hijos, amén. ¿Sí? O sea, por un lado, obedeces a Dios a todo lo que da. Pero si no lo presto con esa bendición y obediencia para bendecir a los que me rodean y cuidarlos de que, bendecirlos espiritualmente, que no desobedezcan a Dios o llamarles la atención, caigo como el profeta y el sacerdote. ¿Qué le parece a Moisés? Cuando Dios le hace el llamado y dice que no. Cuando Dios le dice quítate las sandalias y no se las quita. Y a causa de esa desobediencia, Moisés cargó muchas cosas. Inclusive nunca se arrepintió, nunca pidió perdón de haber golpeado la roca. Va a otro nivel, pero estamos hablando De más despreciar. fuerte. ¿Sí? Son desprecios. Amén. Por ejemplo, con Moisés Dios le habló directo. Háblale. Háblale a la roca. Y desobedeció literalmente. Despreció lo que Dios le dijo. A causa del enojo. Y la mayoría de nosotros, hermano, de los seres humanos, cargamos enojo en contra de Dios, aunque no lo reflejemos. Amén. Aunque no lo hemos analizado o aunque no se nos haya mostrado literalmente ese enojo. Amén. Pero nacemos molestos con Dios porque esa naturaleza la traemos desde el nacimiento, pero no alcanzamos a verla y la mostramos con los diferentes personajes o seres humanos que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, con nuestros padres. Amén. Despreciamos a nuestros padres, Amén. A nuestros hermanos. desvaloramos a nuestros padres, les quitamos autoridad a nuestros padres, tanto literales, o sea, los que nos parieron y nos engendraron, Amén. como los espirituales. Amén. Siempre esa parte, lo que usted está predicando, El Señor. es algo que está en los seres humanos en un porcentaje demasiado alto. Véalo desde la parte espiritual hasta la parte literal, porque cuando Dios nos pone el ejemplo en lo espiritual, se refleja inmediatamente en lo literal, hijo. Amén. Literal, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, es uno de los mandamientos, pero los deshonramos en todas las áreas a nuestros padres, mijo. Amén. Menospreciamos y desvaloramos el alimento que hay ahí en la casa, Sí. sea el que sea que nuestros padres Ay, no me gusta, ay, no quiero, yo quería aquello. sí, que nos provean en base a al Sus trabajo, capacidades, al esfuerzo que ellos hacen. A lo mejor no tienen un empleo como el vecino, a lo mejor O no tienen una creatividad para no tienen cocinar. una profesión como el vecino, o
o su capacidad no es mayor que la del vecino, pero te están proveyendo. Amén. Dios está usándolos para darte. Amén. ¿Y qué es lo que tú ves? Lo poco, lo menosprecias, lo desvaloras, Porque no lo quieres así. le quitas el valor y menosprecias y agredes literalmente a tus padres. El manto. Agredes la parte que Dios está utilizando para proveerte a través de ellos. Porque es Dios siendo el proveedor a través de ellos. Estamos hablando en lo literal y trasládelo a lo espiritual. Así es Dios con nosotros. Esa es la parte. O sea, si aprendiéramos por lo pronto, hermano, a dar gracias. Yo escuchaba mucho a pastores de los cuales he aprendido a dar gracias por cada una de las personas que Dios ha usado, hermano, para que yo el día de hoy esté buscando del Señor. Sea el más insignificante, sea la persona que me provocó el pleito, el enojo, la ira, la contienda, pero que me orilló a estar el día de hoy en el mensaje en el cual estoy yo, hoy. Porque pude haber entrado a otro tipo de mensajes, a lo mejor más sencillitos, sin menos profundidad, pero Dios me trajo a un mensaje de poder, mijo, a un mensaje de profundidad, a un mensaje donde sí se tiene uno que sacrificar más. Entonces yo he aprendido a dar gracias por cada una de las personas, incluyendo a mis padres que ya no viven, hermano mío, incluyendo por la matriz de mi madre y por los lomos de mi padre, que Dios utilizó para que yo pudiera nacer. Porque si usted se fija, antes la mayoría de nosotros éramos no deseados, también en este tiempo, pero de donde yo vengo y en los tiempos que yo vengo, se notaba más. Éramos hijos no deseados. Entonces desde ahí traemos el desprecio y por consecuencia lo venimos acarreando y lo usamos. Satanás lo usa perfectamente bien, aunque no conozcamos de Dios y aunque no estemos sirviendo a Dios, para seguir destruyendo a la humanidad. Amén. Entonces está Saúl, está Moisés y así sucesivamente David, está Elí, Samuel. ¿Qué le parece a alguien que aspiraba a un cargo y desobedeció a su amo? Aleluya. Al profeta Giesi. Amén. Amén. Ambición. Se le hizo fácil decir, ¿por qué lo desprecia? Juzgó a su líder por no haber recibido el pago. Y fue él y cobró. Y dijo, yo voy a redimir. Sí. Fue él y cobró. Pero por consecuencia, pues también cobró lo que Dios acababa de quitar del siervo que pagó. La lepra. Amén. Y la mayoría de los seres humanos, eso traemos, lepra. Entonces, es algo que traigo, ¿sí? Y que he estado orando al Señor, ¿sí? En esa área. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que toda Escritura es para nuestro beneficio. ¿Sí? Amén. Y cuantos errores haya cometido, ir ahí en esa parte donde yo sé que retoma uno desde otro punto de vista la amistad con Dios y Dios lo trabaja a uno. Amén. Pero la mayoría de veces no vamos y nos arrepentimos. Amén. De eso en lo cual me desvié, en lo cual falté, desobedecí. Cuando ya tienes un cargo es un nivel mayor. Aleluya.
cuando Él fue el que te dio tu herencia y la despreciaste. Amén. O cuando Él te puso en un cargo o te dio tu herencia, o ya sea que hice como Esaú por un plato de comida, o hice como el hijo pródigo. Que al cabo, voy a vivirme la vida. Amén. Y esa parte yo le llamo el síndrome de la desobediencia, hermano. Porque hacemos las cosas bajo nuestra voluntad sin esperar en el tiempo de Dios. Por ejemplo, hablemos de Josué. Josué teniendo un llamado poderosísimo, teniendo que consultar a Dios, porque todos somos llamados a la consulta, amén. a esperar en Él. Decía usted la semana pasada, yo no quiero moverme por un enojo. Yo no quiero moverme porque me molesté en algo y... O sea, yo no quiero que sea ese, sino que si me voy a mover es porque Dios quiere que me mueva y es porque Él ya me habló, me dio testimonio y es el tiempo de ese movimiento. Y si usted se acuerda, con Josué, él se vanaglorió porque habían obtenido una victoria muy poderosa y minimizó el próximo pueblo, el próximo paso o conquista a donde iba a ir, porque eran poquitos y pues como los anteriores eran muchos, entonces desvalorizó y esto se les dice, pues, no son nada. Y Dios le quiso dar una lección, lo mismo que nos da lecciones a cada uno de nosotros cuando estamos en desobediencia, porque la mayoría de esto es desobediencia. Vea a Elí, que su desobediencia lo llevó a un nivel muy, muy fuerte, a la muerte misma. Vea a a David, que su desobediencia le costó, hermano. Le costó mucho. Entonces pensaba en las consecuencias que hay atrás de cada desobediencia. No mucho, pero decía, Señor, a cada uno le diste lo que le correspondía. Amén. Digo, Señor, ayúdame a ponerme a cuentas con lo del pasado, porque no quiero llegar a mis últimos días y que se me haya olvidado que te prometí, que te ofendí en un nivel de cargo, porque es más grave la consecuencia, que te menosprecié en un grado de cuando ya tienes un manto. Amén. Sí. Recordando varias de las cosas que el Señor me ha permitido, y aunque uno, como decimos, lo desprecia y después vuelve y hace y te da cosas, pero es una puerta. La hermana Hicks también tiene otro nombre para eso. Y es una cadena, algo que una deuda con el Señor que hay que saldar. Eso se llama malagradecimiento también. No hemos aprendido a ser agradecidos en lo poco y en lo mucho. Por ejemplo, aquellos que en las iglesias los ponen a barrer o a trapear o a aspirar, hermano mío. Amén. Muchos menosprecian ese trabajo. Es el templo del Señor. Amén. Y Dios te escogió. Y es el cuerpo de Cristo a quien le sirve. Para hacer una parte muy humilde si tú quieres, pero de las más poderosas, porque la humildad está en la parte baja. Amén. Y la mayoría eso lo menosprecia. La mayoría prefiere ser cantante, sí, músico, sí, predicador, el que dirige, el que dirige, sí, el aparador, donde todo el mundo lo pueda ver y pueda, por ejemplo, el que ora, que puedan ver qué bonito ora, qué bonito canta, qué bonito predica, qué bonito esto, qué bonito lo otro. Yo le doy el agua al predicador. Sí, todo eso, que se note. Pero Dios ve más la parte de la limpieza en su templo que todos aquellos que se vanaglorían de los puestos altos,
donde pueden ser vistos. Ahí la gloria ya la están recibiendo de la parte de la congregación. Y los que no reciben gloria van a recibir gloria de parte de Dios. El pago va a ser diferente. Amén. Entonces, esa parte decía, Señor, enséñame. Sí, porque de las tantas veces que a uno quebrado o desobedecido, o que se va uno y hace lo que Dios a veces no ha mandado, a veces en un buen querer, en un buen sentido, a veces algo no bíblico, depende si es bíblico, pues puede uno, como dice, hay Muchas veces con buenas intenciones. Algo que te respalda, Señor. Amén. Yo pensé esto, Sí. ¿sí? Pero cuando no hay nada bíblico, entonces ahí hay un peligro mayor. Amén. O cuando hay una desobediencia directa a una orden, es bien, no todos lo tomamos igual, pero para mí es bien diferente, ¿sí? Bien diferente esa parte. Amén. Entonces, eso es lo que meditaba durante la semana. Gloria a Dios. Amén. Y digo, Señor, pues ni modo, algún pago tiene que darse por eso. Algo tienes que hacer, algo tienes que llevar a cabo por una deuda que se tiene. Gracias a Dios que estamos no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Pacto, ¿sí? Amén. Donde no muere uno espiritualmente, pero sí conlleva consecuencias, o a veces se te cierran puertas, ¿sí? En un decir, o mengua tu espiritualidad. Como dice Pablo, caes en tu crecimiento espiritual por falta de entendimiento, o a veces uno de ponernos a cuentas. Por ejemplo, de los que no se pusieron a cuentas, Moisés, Aarón, el Rubén, ¿sí? David sí se puso a cuentas. Sí, David sí se arrepintió. ¿Sí? Esaú no se puso a cuenta. No. ¿Sí? Por ejemplo, no se le dio tiempo a Saúl, fue desechado. Sí. No hubo chance para arrepentirse. David la tuvo. El siervo que fue a pedirle de Eliseo no tuvo chance ya para poder. Por eso me veía y observaba y digo, Señor, es grande la consecuencia de esto. Amén. Sí, gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto, pero aunque estamos bajo la gracia, no puedo hacer de menos esa parte. Si fallé, ir y ponerme a cuentas para que el Señor le deje a uno saber y lo pueda vindicar, y no esté el enemigo atacando en esa área. ¿Sí? Porque muchas veces viene el ataque por esa área. Ya una vez que ha estado uno enseñando, compartiendo con un puesto de un servicio dentro del cuerpo de Cristo, Amén. No puesto por un pastor, dado por Dios, ¿sí? Es a un grado mayor. Amén. Yo veo esa parte, hermano Meni, en lo que usted está hablando, o lo que le está pasando a usted, o lo que está comentando. Yo veo que Dios está obrando en su conciencia. Y eso es bueno. Cuando uno realmente medita en las cosas en las cuales Dios nos puso, en las áreas que nos puso anteriormente, o ahorita, o en tiempos pasados, y nuestra conciencia empieza a trabajar, quiere decir que ya no está cauterizada. Quiere decir que ya nuestra conciencia está viva.
para poder venir delante de Dios y poder ir y poner la sangre del arrepentimiento a esas áreas donde fallamos. Porque Dios quiere corregir esa área cuando tenemos la conciencia abierta y despierta o viva. Amén. Entonces, ahí es donde, mire, la mayoría de los seres humanos ya no nos importa el pasado. Ya ni siquiera pensamos en él. Y cuando Dios trabaja con nuestra conciencia, empieza a trabajar en esa parte del pasado, porque Él necesita que nos reivindiquemos, que usemos la sangre para trabajar en esas áreas que no estábamos conscientes de nuestra rebeldía, que no estábamos... O si lo sabía, no sabía cómo hacerlo. Amén. O sea, y aún así, o sea, la parte de la vindicación, sabemos que hay cierto precio. Amén. Y Amén. sujetarnos a lo que el Señor diga. Amén. A lo que el Señor, estar dispuesto a como Él lo vaya a hacer. Yo lo veo muy parecido a la parte, por ejemplo, esto que nos sucede a la mayoría de los seres humanos. Por ejemplo, cuando estábamos sin Cristo, el templo que es este cuerpo del Espíritu Santo, hicimos muchas cosas con él, hermano. Amén. Perjudicamos este templo, lo inundamos de todo. Entonces pecamos con él en muchas áreas. Yo le digo, por ejemplo, mi alcoholismo, mi tabaquismo, mis adicciones, llámele como sea, cualquier tipo de adicciones que haya yo incurrido con este cuerpo. O sea, yo vine a Cristo, pero consecuencias existen. Amén. ¿Por qué? Porque hoy tengo a lo mejor enfermedades a causa de mi pecado, a causa de lo que yo pequé en contra de mi cuerpo, en contra de este templo que le pertenece a Dios, pero que en ignorancia, sí, cometí muchos errores, muchos pecados, muchas faltas. Ok, vine, conocí la salvación, me salvé, me arrepentí, me sigo arrepintiendo, pero tengo ciertas consecuencias de ese pecado. Entonces es muy normal que este cuerpo sea el reflejo de esas consecuencias como testimonio. Ya me arrepentí, ya le reconocí a Dios todo, pero el daño ya está hecho. Lo mismo que pasó con David. Él se arrepintió, pero la consecuencia vino. Ya estaba hecho el daño, ya estaba embarazada y ya estaba muerto el esposo. Sí, la consecuencia vino. No nada más la muerte del hijo, también lo de los demás hijos. O sea, porque la palabra de Dios Yo hablaba de, por ejemplo, ya estaba el daño Amén. en Betsabé, Sí. y estaba el daño en Urías. Amén. Entonces tenía que pagar una consecuencia literal. lo que Sí, del pecado que... Sí. Del pecado. Entonces esa parte, porque mire, el pensamiento de la mayoría de nosotros los que venimos a Cristo, pensamos que ya no nos va a pasar nada, amigo. Que ya no va a haber consecuencias. Claro, Dios en su misericordia nos quita muchas cosas, pero no quiere decir que quite todas. No las quita todas, porque necesitamos el testimonio de lo que hicimos, amigo. De esa vida que vivimos, y necesitamos el recordarnos para mantenernos humildes delante de Dios, arrepintiéndonos de haber pecado en contra de Él. Yo le aseguro que David se mantenía de esa manera, a los pies del Señor, arrepintiéndose de haber pecado en contra de la voluntad de Dios. Amén. Conociendo Él la palabra, sabiendo, conociendo su Espíritu Santo, mi hijo, porque Él tenía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces todo eso, y aún así pecó. ¿Se arrepintió? Sí, pero la consecuencia llegó. Amén. Entonces, digo, algunos son contados, pero a algunos les ha pasado así. Amén. Que han llegado al nivel del grado del Espíritu Santo alto, pero han estado en ignorancia y no han sabido cómo el enemigo trabaja. Amén. Y fallan al Señor. Amén. Amén. Todos seguimos fallando. O en alguna sección llega el enemigo y por desobedecer al Espíritu o la orden, Amén. fallas con todo y el crecimiento que tengas. Amén.
Amén. Esta naturaleza sigue siendo naturaleza de pecado. Amén. Hasta el día en que el Señor nos lleve. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Bendito Dios. Entonces, veía esa parte Amén. y decía, Señor, pues ayúdame y enséñame cómo saber que ya la cuenta está saldada. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? O sea, ¿qué es lo que ya está saldado y qué es lo que sigo debiendo? O si tengo que ir a algún lugar o con alguien a saldar Amén. las cuentas, a pagar. Amén. Amén. Bendito Dios. Porque muchas veces cuando ya se nos permite un cargo, muchas veces, pues casi la mayoría, si fue una desobediencia y se da uno cuenta de que es desobediencia y no fue un abuso y fue algo así, pues se lastimó a los hermanos, Amén. a los líderes, Amén. al pueblo. Amén. 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 Primeramente a Dios, pero de consecuente a quien Él usó a veces para Amén. rodearlo a uno en ese momento. Bendito Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Entonces vamos a seguir hacia adelante, Aleluya. porque nomás traía un poco atorado en esa parte que me ponía y me hacía meditar el Señor. Amén. Sí. Hay, por ejemplo, esos son los principios de darte lo que te corresponde. Amén. O de quitarte. De que no te pertenece esto, regrésalo. O de que debes esto, tienes que pagar. ¿Sí? Amén. Hay varios principios, más principios durante la escritura, y más adelante a ver si Dios permite que vayan conforme fluyendo. vaya permitiendo. Amén. Pero por ejemplo, ya directamente en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos manda y nos ordena algo. Aleluya. Y es bien directo. No se nota y no se ve. Amén. Vamos a ir a Mateo 6. Amén. Amén. Vamos a ver unas escrituras, una o dos, a ver hasta dónde Dios permite. Amén. 6 qué, mijo. Sí. Vamos a ir del 9. Del 9 en adelante. 6, 9. Dice. Amén. Padres. Amén. Dice, vosotros pues oraréis así. Le preguntan los discípulos en público, enséñanos a orar. Amén. Y es bien importante analizarlo. Dice, y nos recomienda, dice, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Amén. En esto de entrada, ¿qué podemos sacar? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Hay muchas cosas. Por eso, reconocer que Dios está arriba, Amén. que uno está abajo, Amén. que Él es el grande, Amén. que Él es el creador, Amén. y uno es una criatura creada por Él. más. Amén. Amén. Alguien creado por Él. Amén. Segundo, santificado sea tu nombre. Vemos una exaltación, Amén. ¿sí?, hacia el nombre. Aleluya.
vemos una exaltación, una adoración y exaltación, una vindicación a hacer el nombre grande. Aleluya, amén. El decir santificado sea tu nombre no hace mucho sentido. Aleluya. Como que le voy a decir a Dios, Señor, que tu nombre sea apartado del mal. ¿Le hace sentido? Aleluya, no. No hace sentido, ¿verdad? Pero hace sentido esta parte. ¿Amén? Cuando seguimos leyendo. Amén. Amén. El nombre de Dios, para empezar, es apartado del mal. Y es 3 veces santo. Amén. O sea, que yo santifique el nombre de Dios. ¿Cómo voy a santificar el nombre de Dios? ¿Cómo lo aparto? Si Él solo ya se apartó. Declarándolo. Sí. O sea, Reconociendo. a veces reconocer y analizar ciertas partes de la Escritura que Aleluya. parecen contradicción Amén. cuando entiendes su significado. Aleluya. Y lo que conlleva o la implicación o el hecho de lo que se tiene que hacer para hacer lo que se está mencionando. Amén. ¿Sí? Santificado sea tu nombre. Voy a orar, Señor, santificado sea tu nombre. Pero pues si el nombre de Dios ya Es santo. es santo, ¿qué sentido tiene? No hace sentido. Pero lo brincamos y ahorita regresamos a esa parte. Aleluya. Y dice, venga tu reino. Amén. Amén. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. 1, 2, 3 cosas. Aleluya. Versículo 10. Nos habla directamente el Señor que pidamos su reino, que ore pidiendo su reino. Amén. ¿Dónde está? ¿Cómo es? No le entiendo. Aleluya. Número 2, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. ¿Para qué quiero pedir que se haga la voluntad de Dios? Una pregunta válida, si me permite la ocasión. La mayoría del ser humano, Dios, ya dame esto, dame aquello, Señor, te pido aquí, me duele aquí, sáname aquí. Amén. Señor, ayúdame. Amén. Dame el lonche, dame esto. Amén. Pero que se haga tu voluntad. ¿Qué es eso? Pero si todos no hacemos tu voluntad, Señor. No. Señor, que el que esté aquí no es tu voluntad. Aleluya. Todos estamos haciendo tu voluntad. Que aquel diga, que aquel hable, que haga, deshaga. Que no está dentro de tu voluntad. No todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios. Amén. Me pide que pida su reino y que pida, le agregue por su voluntad. Amén. Para empezar ahí ya nos volvió a meter otra vez al principio. Aleluya. Primero me dice que busque el reino. Que busque, en otras palabras, si se permite, el nombre. Pero el nombre es poder y autoridad. Amén. Carácter y naturaleza. Carácter, naturaleza. Amén. Amén.
Si yo pido el reino aquí en la tierra, ¿qué le estoy pidiendo? Que me gobierne. Aleluya. O si tú vas a un rey de X nación, por ejemplo, ahorita en la tierra, pues que yo me haya enterada, puede haber más, pero nomás conoce uno el de Reino Unido. Amén. ¿Sí? El rey, ahorita ya es rey, antes era reina. Amén. ¿Qué sentido tiene que yo de cualquier país vaya y le diga, ¿me da su reino? Aleluya. ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Me permite ser de su reino? O sea, ni venga su reino. Me quiero someter bajo su autoridad. Amén. Le estoy diciendo que venga tu autoridad sobre mí. Sí, Señor. Gobiérname. Gobiérname. Pásame tus leyes. Amén. Pásame tus principios de cómo te manejas. Amén. No, mira, aquí en Reino Unido se hace esto, se hace aquello, se hace asá, se hace asá, y te empiezan a dar toda la lista. Y aquí tienes que trabajar a tales horas, y tienes que tener esto, ir a la iglesia, ir allá, y moverte así. ¿En qué parte de la sociedad quieres estar? Pero para empezar, tiene que empezar uno por el reino, el gobierno. Porque pues no voy a querer llegar allá al Reino Unido con las leyes de México. No. No. Allá no puedo llegar como en México con mi sonidote bien fuerte. Pa, 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 Aleluya. ¿sí? Aleluya. Con la música todo lo que da. Amén. Porque allá la cultura no utiliza eso, no está bajo. ¿Qué, me irán a dar multa? Probablemente. No conozco las leyes de allá, pero No conozco las leyes. Me supongo. Para Sí. empezar tengo que empezar a informarme. Imagínese, llego todo sin conocer el lenguaje. Amén. 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 Entonces, nos recomienda nuestro Señor Jesucristo desde ahí, pide su reino. Amén. Nos dice, pide el reino. Y no nomás el reino. Que se haga tu voluntad. Amén. Pum, nos brinca la segunda parte. Que sea revelada la parte oculta del plan maestro de Dios para mi vida. Amén. O sea, primero tengo que meterme al reino. A veces Dios desde antes nos dice, esto te toca hacer. O como decíamos, nos da parte de nuestra herencia, pedazos, partes. Amén. Pero dice la escritura y la enseñanza, mientras el heredero es niño, tiene que haber un mayordomo o una nodriza o un tutor. tutor. Uh-huh. Quiere decir que si estamos bebés toda nuestra vida espiritualmente, pues todo lo va a tener el Espíritu Santo. Amén. No voy a poder usar mi herencia como tiene que ser. Amén. 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 La mayoría estamos así. Bebés espirituales. Sí, Señor. Defectuosos espirituales. Entonces, Aleluya. la voluntad del Padre, Señor, revélame qué quieres que haga. Ay, bendito Dios. Ay, bendito. Me viene a la mente Dale. mucha gente, amigo, que viene a Estados Unidos, que quiere los beneficios, que quiere la residencia, que quiere ser ciudadano, pero no quiere obedecer la ley. De la mayoría de la gente que viene y abusa del sistema. Y
no le interesa Bre. lo de obedecer las leyes. Por ejemplo, ni siquiera conoce las leyes. Pues no habla ni el idioma. Por eso le digo. Entonces, esto me viene, es muy, muy similar a lo que está tratando, o el ejemplo que nos está dando. O sea, cómo queremos los beneficios de parte de Dios. Chéquelo, es igual. Igual, todos los cristianos. Todos. Dice, En cuanto Señor, somos salvos, dame, merezco, necesito, aquí, allá. queremos todo lo que está en el reino, sin pedir su reino, sin tener su reino, sin siquiera ser residentes literales, porque estamos hablando de una residencia como, para poner el ejemplo, Sí. como aquí en Estados Unidos. Amén. La mayoría somos ilegales. Aceptamos a Cristo y llegamos a la residencia, si usted quiere. Sí. Pero desconocemos literalmente cómo arrebatar el reino, o cómo pedir el reino, o cómo orar, o cómo hacer lo que Dios quiere. Pero ya queremos todo lo que Dios tiene. Amén. Es lo mismo. Y ya tengo tantos años aquí, ya me lo merezco. Es lo mismo. Ay, santo Padre. Es lo mismo con el ejemplo que estamos hablando. De los que venimos aquí a Estados Unidos, que queremos todos los beneficios, pero no queremos pagar el precio de lo que es de perdido conocer las leyes, de obedecer las leyes, de andar como el país lo pide. Amén. O como las leyes lo piden. Lo mismo que está usted hablando del Reino Unido. Es lo mismo, desconocemos literalmente, pero sí queremos la ciudadanía, pero sí queremos los papeles, pero sí queremos los beneficios. Y es lo mismo de este lado dentro de lo espiritual. O sea, dentro de lo terrenal que hacen en este país, ok, quieres trabajar, trabaja. Quieres esto, toma y te va. Así hace Dios con nosotros. Amén. Pero ¿cuántos de verdad han obtenido la ciudadanía? Como tiene que ser. Junto con esto Y conlleva las leyes. ciertas obligaciones, hermano Meni. Amén. O sea, queremos los beneficios, pero las obligaciones no. Mire, véalo. Y yo lo percibo desde ciertas áreas. Por ejemplo, cuando yo me salvo, pues sí, estoy de acuerdo, soy muy niño, pero tengo que ser enseñado y adiestrado para crecimiento. Sí. Pero conforme estoy creciendo, véalo en la familia. Vea, cuando son niños se les entrega todo. Pero conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo responsabilidades. Amén. Se nos van enseñando responsabilidades. Amén. Ahora, ¿Sí, ven? lo expandemos en esa área. ¿Qué si te tocó? Bueno, Dios no es un padre irresponsable, pero muchos quieren y hacen de su irresponsabilidad donde no tuvieron ni papá, ni quien los educara, o sus papás son mal educadores, malos educando a los hijos, Sí, amén. conforme a la palabra de Dios, quieren así que se les trate y pasarlo en el ámbito espiritual, Amén. ¿sí? O sea, es bien, bien tremendo. Amén. Quiere que se les siga consintiendo berrinches Amén. y que se les siga maleducando, Amén. cuando el reino de Dios es educación. Y responsabilidades. Si entiendes esa parte, te incluye la otra. Amén. Pero eso no lo vemos, hijo. No, Ni no. siquiera lo alcanzamos a concebir como tal. Amén, por eso todo, Desvalorizamos me- todo eso y queremos necesito. los puros beneficios. Amén. Sí. Y tenemos que aprender que lo uno lleva A lo otro. otro. Los beneficios llevan responsabilidades, Amén. obligaciones. Amén. Así como el que hablábamos de la limpieza. Véalo, por ejemplo. Beneficios llevan responsabilidades. Así como a Esaú se le dio la primogenitura, así como a Saúl se le dio el Sí, señor. reinado, Así esa como, es su responsabilidad. así era como Elí respetar se le dio el sacerdocio, ahí así el como a David sacerdocio, se le dio el Samuel, reinado. así como a David, Todo. así como al siervo se le dio Todo la lleva orden. su responsabilidad, mijo. Amén. Tiene sus beneficios y tiene sus responsabilidades. Pero la mayoría quiere los beneficios nada más. Por eso Dios nos pide, mijo, que cuando pidamos venga tu reino, entonces que empecemos a madurar, que hay responsabilidades, que entendamos que no es nada más
el pedir. Usted habla muy seguido de esto, mijo. Ten cuidado con lo que pides. Usted lo habla muy seguido. Porque lo que hablamos y lo que pedimos trae sus consecuencias, sus beneficios y sus obligaciones. Véalo en el lado del trabajo, hermano Manuel. Cuando uno entra a trabajar en una empresa, le ponen a alguien que lo enseñe. Amén. Pero no siempre trae a esa persona enseñándolo. Le enseñan 2 o 3 días y lo sueltan. Que se haga responsable de lo que ya le enseñaron. Amén. Y que desempeñe su trabajo lo mejor que pueda. Y desarrolle. Porque de eso trae un beneficio, trae un salario. Amén. Usted no puede llegar a un trabajo Qué terror. y pasar las 8 horas Ahí. platicando. O tirando cotorreo. Sí. Y luego después exigir un salario. No se puede. Es lo mismo del lado de Dios. No puede jugar al cristiano. Hay obligaciones que cumplir. Por eso Pablo hablaba y decía, cuando era niño, Amén. Vea su responsabilidad. Estoy hablando de los que enseñan. Su responsabilidad es estudiar, mijo. Es quemarse el cerebro, escarbar, es gastar tiempo en preguntarle a Dios, por ejemplo, para empezar, en oración, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué es lo que quieres enseñar? amén, Aquí estoy. Yo voy a estudiar todo lo que pueda, pero enséñame qué es lo que tú quieres enseñar. ¿Cómo lo quieres enseñar? Se me criticó yo lo comenté en la congregación, lo que estábamos estudiando de los orgullos, amén, porque utilicé el estudio literal de la hermana Hicks, porque no me sentí capacitado yo o sea, no tengo las palabras, no puedo usar las mismas palabras que Dios utilizó a través de la hermana Hicks, hermano. amén. Ni el entendimiento. Ni el entendimiento para razonar correctamente y para juntos Amén. analizar ese estudio Poder aprender. y aprender todos, Amén. porque a cada uno se nos da diferentes según las capacidades. Amén. Entonces todo esto, mijo, conlleva ciertas cosas que, bendito sea Dios, que nos va abriendo el entendimiento. Y muchos no lo quieren, hermano men. La mayoría de los que venimos a las iglesias no queremos responsabilidades. Queremos nada más el llegar, sentarnos. Si usted se fija, véanlo, analícelo usted, que Dios lo lleva en su ministerio por diferentes iglesias. Véanlo como la mayoría quiere estar sentado nada más y aprendiendo y exigiendo. Tienes que darme algo nuevo. Sí, Y no te equivoques. exigiendo. Y juzgándolo. Eso ya me lo enseñaste. Juzgándolo por lo que No te está equivocaste. dando. Sí. Entonces todo eso, mire, hace muchos años, hermano men, cuando yo me congregaba y yo me sentaba, yo le dije al Señor, Señor, si en la eternidad pasada yo escogí ser calientabancas, el día de hoy me arrepiento. Porque yo no quiero ser nada más calientabancas o calientasillas. Yo quiero que me uses en otras áreas. Quiero esa responsabilidad. Estoy dispuesto a pagar el precio. Y Dios me puso. Ten cuidado con lo que pides. Porque cuando hablas, Dios escucha. Dios no está sordo. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, nos habla de pedir su reino. Pero no entendemos. No entendemos literalmente el reino. Amén. Para empezar, en todo reino, estamos hablando de poder y autoridad. Amén. Aleluya. ¿Cuánto poder hay ya de Dios en nosotros? Amén. ¿Cuánta autoridad Dios me ha permitido experimentar en mi vida? ¿Qué quiero decir con esto? Que no se malinterprete. No quiero decir que yo tengo el poder, que yo soy el que hago los milagros, que yo esto, yo aquello, no. ¿Cuánta prueba
tengo que Dios tiene toda autoridad sobre todo. Cuánto ya ha arrancado de mí, cuánto ya ha sacado, cuánto ya ha podado, cuánto ya me ha transformado, cuántas mentes ha alineado, cuánto de mi voluntad ya ha acomodado. Amén. Es a lo que me refiero. Amén. Con pedir el reino y tener la muestra y la prueba del reino. Amén. Amén. Cuando vamos a las parábolas del reino, la escritura nos marca eso. Aleluya. Una demostración en cosas. Si aprendo a leer y tengo el regalo de extracción. No todos tienen esa parte. Aleluya. ¿Sí? De extraer aparte de las escrituras, de lo que estás leyendo. Lees toda una hoja, pero ¿qué es lo más importante? Amén. ¿Sí? Extracción en la lectura, comprensión y análisis para agarrar lo importante y poderlo compartir y plasmarlo. Amén. Amén. Cada quien tiene diferentes niveles en esa área. Bendito Dios. Amén. Entonces, enseguida, amén, en el 10 pedimos el reino. Pero Amén. si no tengo el reino, la segunda parte de que se haga la voluntad de Dios, si Él decide me lo va a dar. Si no, solo se me va a ser dado hasta que no entre al reino. Aleluya. Bendito Dios. Hasta que no experimente el reino, el poder, la autoridad primero en mi vida de Dios, no se me puede entregar, porque la segunda parte es mi herencia. La voy a malgastar, lo voy a despreciar, lo voy a pisotear. Amén. Voy a despreciar la voluntad de Dios, Amén. porque no tengo el poder de Dios en mi vida para sujetar mi anhelo, mis deseos, mis orgullos, para sujetarlos a Dios o que quite Dios lo que tiene que quitar. Amén. 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 Y seguimos, y vamos al 6:33. Amén. Ahí, hasta ahí. Más o menos ahí, sí. Dice, amén. ¿Quiere el 28 también? No, Oh. no. Aquí dice, bueno, de ahí le leo, dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén. El Señor habla del Padre Nuestro y luego les dice y les empieza a hablar, ¿por qué te preocupas qué vas a comer? ¿Sí? Les habla del reino y la voluntad de Dios. Amén. Y luego les habla de lo que te vas a vestir, Amén. de lo que vas a comer Amén. y lo que vas a beber, Amén. dónde vas a vivir. Aleluya. ¿Sí? Dice, y pone un ejemplo, si las aves del cielo no siembran ni comen, beben agua, Amén. yo les proveo. ¿Dónde viven? Bendito Dios. Amén. Amén. Y luego viene y sigue diciendo, dice, si las aves, dice, ¿por qué te preocupas? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Por tu ropa? Amén. Si las aves del cielo, Dios las viste. Ahí hay algo más espiritual, mucho más allá, pero me sacaría de la prédica. Lo voy a dejar nomás hasta lo terrenal, porque me sacaría a otro, me va a brincar a otra puerta. Aleluya. Necesito detenerlo. Amén. Para poner el ejemplo que necesito dar. No te preocupes por esto. Las aves del cielo, las ves desnudas, yo les puse plumas. Amén. El Padre las viste. Amén. ¿Crees que no te va a dar ropa para que te vistes? Bendito Dios. Amén. 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 Dice, ¿te preocupas por qué comer? Ellas no siembran y Dios les da de comer. Amén. O sea, en esa parte, pensémoslo. ¿Dónde andan las aves? No andan en la ciudad. Aleluya. Andan en manada
y no están en la ciudad. Y en los campos no andan, la mayoría no están en el campo donde Aleluya. siembra el ser humano. Bendito Dios. Muchas veces sí llegan porque Dios las manda, pero ellas andan en lugares salvajes donde Dios ahí hace que lo que otro desecha a ellas les sirva de comida. Amén. Lo que otro hace como desastre sirva para que otro sea de alimento, una cadena de alimento. Amén. 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 Y están en lugares donde no hay quien las cuide, no hay quien las vea. Un animal no va a cuidar de otro animal más que Dios. Aleluya. Amén. Hace que crezcan semillas, plantas, frutas, vegetales, árboles y otros animales, como para que otros se alimenten de unos y otros de otro. Es por eso que toda la creación obedece al Señor, mijo. Los árboles no dejan de producir porque están obedeciendo al Señor siempre. Amén. Entonces, dice, no te preocupes. Amén. ¿Qué vas a comer? ¿Por qué? Como seres humanos nos preocupamos. Sí, Señor. ¿Qué voy a comer mañana? Bueno, algunos que les da de por demás. Más al rato. Dice, que están comiendo y ¿qué me voy a echar al rato? Ujú. Conozco una mujer que Ya es un poco de más. Conozco una mujer que... Sí. Yo, Amén. por ejemplo, yo no juego mucho con la mente en esa área. Yo hablo de comida, pero no soy así. Amén. O sea, le permito a mi mente jugar a veces, que aquí, que allá, volar así, pero que yo diga voy a ir y voy a suplir y voy a andar aquí, no. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Ni a veces estamos así y a veces juego con esa parte. Amén. Agarro, estoy comiendo y empiezo a ver cómo reaccionan. Sé que está mal, pero a veces Aleluya. juega uno por Amén. sacar una conversación. Amén. 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 Sí, pero algunos sí lo saca de... Sí. Sí, algunos los antoja, mijo. Luego. Sí, Le produce antojos. Sí. sí. Y gloria a Dios. Entonces, en esa parte viene nuestro Señor Jesucristo y sigue hablando. Dice, habló de la comida, de la bebida, y está hablando de la vestimenta y Amén. menciona de las lirios del campo. Amén. Y menciona a Salomón, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén. Amén. Entonces sigue hablando en el versículo 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aleluya. Amén. Si yo visto la hierba, la visto, tú no lo ves, no puedes ver que yo la visto, pero yo la visto. Amén. ¿Qué secreto? Aleluya. Amén. ¿Que la hierba tenía vestimenta? Aleluya. Amén. Pensé que era desnuda. Bendito Dios. ¿De qué la vestirá? Aleluya. De rocío. De gloria. De gloria verde. Amén. Amén. Dice, por lo tanto, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué Vestiremos. vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y viene la recomendación. Dice, no busques el alimento, como decía el 30. No te afanes diciendo, o no pienses, ¿qué Amén. voy a comer? Ay, ahorita no tengo que comer. ¿Qué voy a comer? Y si te doy esto y mañana ¿qué como si te lo doy todo, pastor? Aleluya. ¿Qué voy a comer mañana, pastor? Amén. Amén. O ¿qué voy a beber si te doy mi trago de agua? Aleluya. Amén. O este es el último trago. Señor, provee agua. Bendito Dios. Una Aleluya. bebida. Y luego dice, ¿o qué vestirás? Amén. Ay, es mi única ropa. ¿Qué me voy a poner mañana si ya hoy ando ya todo? Hediondo. ¿Sí? Amén. Ya vuelo. Amén. ¿Huele de oler o huele de volar? Huele. De oler. Ya vuelo. Ya vuela. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces,
mete el afanarse por el comer, el beber y el vestirse. Amén. Y mete una recomendación. Antes que busques tu comer, tu beber y tu vestir, busca primeramente El reino de Dios. amén. 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán Añadidas. añadidas. Aleluya. Lo primero que se le tendría que enseñar a un cristiano es a buscar el reino de Dios. Amén. Hermano, ¿está loco que no es la salvación? Aleluya. ¿Que no es todo lo bueno y bonito y barato que Dios tiene? Bendito ¿Y lo Dios. gratis? Aleluya. Tendríamos que enseñar primero a cómo buscar el reino de Dios. Amén. Entonces, volvemos a lo de hace rato. Como cuando va uno al Reino Unido a pedirle al rey, dame tu cobertura, dame tu reino. Amén. Pero en este caso, al reino de Dios, Amén. al reino del Hijo. Amén. Gobiérname, enséñame tus leyes, gobiérname, Amén. dame una prueba de que tú tienes poder y autoridad sobre todo. Amén. Y no nomás eso, que se haga tu voluntad, la Aleluya. voluntad del Padre. Amén. Ahí están el reino de Dios y el reino del Padre. Amén. El cielo de los cielos y el reino de Dios. Amén. Estatura del Hijo y estatura del Padre. Amén. El reino de Dios y el reino de los cielos. y el reino, dicho de otra forma, que se haga tu voluntad. Amén. 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 El reino de Dios y que se haga su voluntad sería el otro. Aleluya. Amén. El reino de los cielos. Aleluya. Amén. Pero no se me ha enseñado y no se nos enseña. No entiendo y no comprendo. Ahora vamos a ir a ver un poquito cuáles son los principios o algunas de las leyes del reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para empezar, en Mateo ahí mismo, en el 6, ahí déjale, varón. ¿Seis qué? Ahí, ahorita, ese, más atrás, como en el 9, 10 donde andábamos, por ahí, ahí está. Ahí, dice. Y aquí nos da del 15, póngale el 14 arriba, para leer un poco. Ahí, perdón. El 13. Ok, leemos. La oración termina todo el 13. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ojo, nos está diciendo busca el reino y la voluntad del Padre. Y luego nos dice que nos dice y nos destapa el secreto. El primer secreto, amén, dentro del reino. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. En esos dos versículos, sin decírnoslo, nos deja saber lo importante que es el perdón. Amén. Y lo que nos abre a pasarnos al reino de Dios es el perdón de Dios, Aleluya. el arrepentimiento, Amén. el pedir perdón para recibir perdón. Amén. Si no recibo perdón, no puedo entrar
o ser pasado al reino de los cielos. Amén. Tengo que aprender a perdonar. Perdón, al reino de Dios. Amén. Amén. Y Aleluya. nos dice, esta es una moneda de intercambio. Amén. Si ya entraste, como cuando llegas aquí a Estados Unidos, es una moneda, como decir el dólar, Amén. o es el lenguaje. Vamos, Amén. es el lenguaje. Amén. Es la lengua nativa de aquí, Amén. aunque sea un yes. Amén. ¿Sí? Tiene uno que aprender a intercambiar o hablar un yes. Amén. Un sí, señor. Amén. O dicho en otra forma, si fuera billete, a utilizar, intercambiar el billete. Amén. La moneda. La moneda que se utiliza. ¿Por Amén. qué? Porque aquí es intercambio Hasta entre eso, los cristianos. hasta eso aprendemos, mijo. Porque Amén. no sabíamos ni siquiera, o sea, la moneda, no la conocíamos, pero no la habíamos sabido usar. Aquí Amén. aprendemos a usarla. ¿Te ofenden? ¿Qué usaste? ¿Qué hiciste en el reino para entrar a él? Señor, me arrepiento, perdóname. Amén. ¿Y qué recibí a cambio? Perdón. Amén. Y nos dice, aprende a utilizar el perdón. ¿Te Amén. ofenden? ¿Te piden perdón? Perdona. ¿Te Amén. piden perdón? Perdona. Amén. ¿Te ofenden? ¿Piden perdón? Perdona. Amén. Es empezar a manejar la moneda del reino. ¿Por Aleluya. qué? Porque ¿cuántas veces no nos ofendemos? Sí, Señor. Por actitudes, por orgullo, por malicia, por lo que usted quiera. En Amén. cualquiera de los niveles nos ofendemos unos a otros. Sí, Señor. ¿Por qué lo dijo para mí? ¿Tiene, me conoce quién le dijo? No, Amén. no, ya la trae contra mí. Sí, señor. Ahora no traje casco de Amén. de fútbol americano y las pedradas están duras. Amén. Aleluya. Amén. No, ya la trae contra mí. Amén. Aprende a perdonar. Amén. 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 Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos deja saber la primera regla de intercambio. Aleluya. En el reino de Dios no puede haber gente de corazón duro. Bendito No Dios. debe de haber amor, que en otras palabras dicho es perdón. Amén. Amén. Porque si amas, ¿qué haces? Aleluya. ¿Perdonas? Perdonas. Amén. Te ofendí, perdóname. Amén. Amén. Te perdono. Primer fruto del Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Nos dice que debo de aprender, y esta es una moneda forzada, como aquí el dólar. Amén. Aquí, aunque no sepas hablar, pero el dólar. Intercambio. Amén. Trabajas, aquí está un dólar. Amén. De la cantidad que sea. ¿Por Amén. qué? Porque aquí es, ¿no perdonas? No te perdono. ¿Quieres mi perdón? Perdona. Amén. ¿Cuánto te han ofendido? Pero Señor Canizo, ¿quieres tú mi perdón? ¿Quieres mi billete Aleluya. de perdón? ¿Sí o no? Amén. Tienes que perdonar. Amén. Son situaciones en las cuales no se nos enseñan. No las entendemos hasta que Dios quiere y con quien Él quiere. Amén. 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 Vamos a... amén.
Aleluya. En la puerta, guardaos, únicos conocidos. Ok, ahí va. Mateo 7:21. Seguimos el 7:21. La siguiente escritura que nos lleva con el reino es Mateo 7:21. En los primeros nos dice, busca el reino y la voluntad del Padre de los cielos, del reino de los cielos, ¿sí? Ahí están Amén. los dos. Y nos dice, utiliza la moneda del reino, el perdón, Amén. ¿sí? Y si lo aplico de esa forma, que tengo que aplicar, que ya me pasé al reino y aprendo a intercambiar, esta va a ser sentido. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está En los cielos. en los cielos. Amén. Hay mucho para dónde cortar. Sí, Señor. Pero aquí nos habla, sin irnos a otros lados que se puede expandir, cuando menos lo sujetamos a esta parte. Nos habla de que hubo uno que dijo, Señor, en tu nombre, el Señor nos pone, no profeticé en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Amén. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de Maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Amén.